Tras discutir con su mejor amigo, me exigió que me disculpara o nuestra relación se terminaba. Dijo que él era más importante que yo. No respondí, solo me fui. 3 días después, estaba llorando en mi puerta. Soy un hombre de 43 años y trabajo como contratista general. Me divorcié hace 6 años y tengo una hija adolescente que vive con su madre. Desde hace poco más de un año estoy saliendo con Claudia, una mujer de 39 años a quien conocí mientras realizaba una remodelación en la cafetería que ella administra. Lo nuestro empezó de forma bastante natural. Ella me traía café mientras yo trabajaba, hablábamos durante mis descansos, y eventualmente la invité a salir. Tuvimos buena conexión desde el principio. Nos reíamos de las mismas cosas, a ambos nos gusta pasar tiempo al aire libre, y los dos ya habíamos pasado por matrimonios fallidos, así que ninguno tenía prisa por repetir esa experiencia. Ha sido una relación estable, sin drama, pero lejos de ser aburrida, o al menos eso creía yo. Entonces apareció Raúl, de 41 años, el mejor amigo de Claudia desde la universidad. Según ella, tuvieron un breve romance durante el segundo año de carrera, pero concluyeron que funcionaban mejor como amigos, y desde entonces han sido inseparables. Fue su hombre de honor en la boda, la acompañó durante el divorcio y es básicamente parte fija de su vida. Durante el último año, me crucé con Raúl varias veces, en reuniones con amigos, noches de juegos, asados, cumpleaños. Siempre fue correcto, aunque nunca muy cálido, no hostil, pero tampoco amistoso. Más bien parecía estar evaluándome, como si quisiera decidir si era lo suficientemente bueno para ella. Yo hice el esfuerzo de integrarme, de acercarme, pero él siempre mantuvo una distancia cordial, sin dejar que lo conociera realmente. Las cosas se torcieron el fin de semana pasado. Claudia organizó una cena en su casa con algunos amigos. Nada demasiado elaborado, carne a la parrilla y buena compañía. Yo llegué temprano para ayudar a preparar todo. Raúl ya estaba allí, como si fuera el dueño del lugar, mezclando bebidas y opinando sobre lo que ella cocinaba. Lo tomé con calma. Pensé que era normal entre ellos, dada su cercanía. La noche transcurría bien, buena comida, conversaciones animadas. Después de cenar, salimos todos a la terraza. En algún momento surgió el tema de política, error común, y ahí fue cuando descubrimos que Raúl y yo pensábamos muy distinto. Nada radical, simplemente enfoques diferentes. La charla seguía siendo civilizada, pero las diferencias eran claras. Yo respondía de forma tranquila cuando se me preguntaba, sin imponer mi opinión. Pero cada vez que decía algo, notaba que Raúl miraba a Claudia como esperando que ella me corrigiera o lo apoyara. Al ver que ella no lo hacía, su tono se volvió más sarcástico, más despectivo, hasta que soltó un comentario especialmente condescendiente y yo le dije, mira, podemos pensar diferente sin faltar al respeto. Todos aquí somos adultos. La reacción fue inmediata. Se puso rojo y se giró hacia Claudia, molesto. ¿Vas a dejar que me hable así? Antes de que ella pudiera responder, aclaré. Te estoy hablando a ti, no a ella. Solo pido respeto, nada más. Raúl se puso de pie con el vaso en la mano. Tú no sabes de lo que hablas. Nunca lo has sabido. Y Claudia lo sabe también, solo que es demasiado buena para decírtelo. La miré, esperando que interviniera, que al menos intentara calmar las cosas. Pero en lugar de eso, lo miraba con preocupación, como si él fuera una bomba a punto de explotar. Raúl, no lo dijo con mala intención, susurró ella, tratando de apaciguarlo. Si lo dije con toda intención, contesté yo, lo único que pedí fue respeto. El silencio se apoderó de la terraza. Todos los presentes estaban incómodos. Raúl dejó su bebida sobre la mesa con una exagerada delicadeza. Creo que me voy. Llámame luego, Clau. Y se fue por la casa, cerrando la puerta principal con un portazo. Claudia se levantó enseguida y lo siguió. Escuché sus voces desde el interior, pero no distinguí lo que decían. Cuando volvió, estaba visiblemente alterada. ¿Qué fue eso?, le pregunté cuando se sentó. Ahora no, murmuró, y luego forzó una sonrisa para los demás invitados. El resto de la noche fue incómodo. Cuando todos se marcharon, empecé a recoger los platos y ayudar a limpiar. Fue entonces cuando Claudia me llevó a la cocina y, sin rodeos, me dijo, tienes que pedirle disculpas a Raúl. Casi se me cayeron los platos. ¿Perdón? Lo humillaste delante de todos. Debes disculparte. Apoyé los platos con cuidado. Claudia, él fue condescendiente y me faltó al respeto. Si alguien debe disculparse, es él. Ella negó con la cabeza. No lo entiendes. Raúl no maneja bien los conflictos. Se siente atacado fácilmente. Y yo me siento menospreciado, repliqué. ¿No has pensado que quizá tu mejor amigo no me soporta? Eso no es cierto, dijo, pero desvió la mirada. ¿Protector? No soy una amenaza para ti. Y aunque lo fuera, tú puedes decidir por ti misma. Se cruzó de brazos. Esto es simple. ¿Le pides disculpas o terminamos? La miré sin dar crédito. Me estás dando un ultimátum por un desacuerdo con tu amigo. Y fue entonces cuando soltó la frase que lo cambió todo. Él estaba antes que tú. Y es más importante que tú. Esa frase quedó flotando entre nosotros. Sentí un golpe seco en el estómago. No por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Como si fuera algo evidente, que yo ya debería saber. Me quedé en silencio, mirándola un largo rato,
entendiendo exactamente cuál era mi lugar en su vida. Sin levantar la voz, sin discutir, tomé mis llaves de la encimera, salí hacia mi camioneta y me fui. Ella me llamó al salir, pero no volteé. Al llegar a casa, mi teléfono ya vibraba con mensajes suyos. ¿A dónde fuiste? Tenemos que hablar de esto. Estás exagerando. Por favor, vuelve para hablarlo como adultos. Apagué el teléfono y me acosté. Para sorpresa mía, dormí bastante bien, considerando que mi relación acababa de venirse abajo. A la mañana siguiente, cuando lo encendí, tenía una docena de llamadas perdidas y muchísimos mensajes. Los leí, pero no respondí. Fui a trabajar y me concentré en una remodelación de baño que exigía toda mi atención. Al volver a casa, puse un partido en la televisión y pedí una pizza. La vida seguía. Para el tercer día, las llamadas habían disminuido, pero los mensajes empezaban a sonar cada vez más desesperados. No la ignoraba por rencor, simplemente necesitaba tiempo para asimilar lo que había pasado y pensar en lo que eso significaba. Esa tarde, escuché que llamaban a la puerta. Me asomé por la mirilla y vi a Claudia. Tenía los ojos enrojecidos y sujetaba su bolso como si se tratara de un salvavidas. Por un instante consideré no abrirle, pero eso me habría parecido un acto cobarde. Y si algo no soy, es cobarde. Así que abrí, aunque me mantuve firme en el umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó con un hilo de voz. No creo que sea buena idea, respondí, sin moverme. Por favor, necesito explicarte, insistió. Dudé unos segundos, pero finalmente me hice a un lado. Entró despacio y se sentó en el sofá. Ese mismo sofá donde tantas veces habíamos visto películas, donde se quedaba dormida recostada en mi hombro, donde habíamos compartido tardes enteras sin movernos más que para abrazarnos. Ahora, era como si tuviera delante a una desconocida. Lo siento, empezó. Lo que dije fue horrible. No lo quise así. Claro que lo quisiste, respondí sin levantar la voz. Y por eso dolió tanto. Porque lo dijiste en serio. Entonces empezó a llorar, esas lágrimas silenciosas que dejan surcos en el maquillaje. Habló de Raúl, de que lo conocía desde hace años, de que era como parte de su familia, de que no podía imaginarse la vida sin él. Y eso lo entiendo, le dije. Lo que no logro entender es por qué conservarlo a él significa perderme a mí. ¿Por qué no pueden estar los dos? Si se puede, insistió con la voz temblorosa. Solo estaba molesta. Ustedes dos son los hombres más importantes en mi vida. Me senté, pero no a su lado, sino en el sillón del otro lado de la sala. Puse una distancia que sentía necesaria. No, Claudia, no lo soy. Tú lo dejaste muy claro. Y está bien. Puedes priorizar a quien tú quieras en tu vida, pero yo también. Y no quiero estar con alguien que me ve como prescindible. No eres prescindible, sollozó. Te amo, ¿de verdad? ¿O amas como encajo en tu vida cuando Raúl lo aprueba? Porque en el momento en que rompí ese equilibrio, no dudaste en apartarme. Se quedó sin palabras. ¿Siempre le caí mal?, le pregunté. ¿O fue solo desde que lo nuestro se volvió serio? Bajó la mirada. Él tiene miedo de que me lastimes como lo hizo mi ex, respondió al fin. Entonces decidió nombrarse tu guardián personal, y tú se lo permitiste. No es eso, susurró, pero hasta ella sonaba poco convencida. Oh sí, sé honesta, Claudia. ¿Ha aprobado alguna vez a alguien con quien haya salido? El silencio fue más que suficiente como respuesta. Merezco algo mejor que esto, le dije por fin. Y tú también, porque una amistad real no te retiene, ni te condiciona. Un amigo de verdad querría verte feliz, incluso si eso significa compartir tu atención con alguien más. Volvió a romper en llanto. Me contó que había discutido con Raúl después de mi salida, que eso la hizo darse cuenta de cosas sobre su amistad con el que llevaba tiempo ignorando. Me dijo que quería una nueva oportunidad conmigo. Una parte de mí, lo confieso, quería rendirse. Quería abrazarla, decirle que podíamos arreglarlo. Pero otra parte, más firme, recordaba con claridad sus palabras frías, esas que marcaron la diferencia en todo esto. Creo que necesitamos tiempo, le dije. Necesito pensar si quiero estar en una relación donde siempre seré el segundo. Y tú necesitas decidir si estás lista para una relación en la que no estés cediendo constantemente ante el juicio de otra persona. Se fue a regañadientes, pero antes me hizo prometerle que al menos pensaría en darnos otra oportunidad. Le prometí que lo haría, y lo he estado haciendo. Han pasado 5 días. Claudia me ha escrito todos los días desde entonces. No me presiona, solo quiere saber cómo estoy. Al parecer, Raúl está fuera de sí porque Claudia empezó a poner límites entre ellos. Ni siquiera se ha alejado del todo, pero el simple hecho de cuestionar su relación con él fue suficiente para que él explotara. Ayer, su hermana me llamó. Me dijo que llevaba años intentando hacerle ver a Claudia que su vínculo con Raúl no era sano. Según ella, él nunca tuvo intención real de estar con Claudia de forma romántica, pero tampoco soportaba verla con alguien más. Me explicó que esta dinámica se ha repetido con cada pareja que Claudia ha tenido desde la universidad. No tengo claro qué decisión tomar. Una parte de mí la quiere de verdad y cree que podríamos superar esto. Pero también hay otra parte que entiende lo difícil que es romper patrones que llevan décadas arraigados. Claudia ha convivido con esta dinámica por 20 años. Por ahora, estoy tratando de tomar distancia,
enfocarme en entender lo que quiero y recordar que prefiero estar solo antes que sentirme como la segunda opción de alguien. Gracias por leer hasta aquí. Actualización. Esta mañana me desperté con cientos de mensajes. Gracias por tanto apoyo y por las sugerencias. Aprovecho para aclarar algunos puntos que se repitieron mucho. 1. No creo que Claudia y Raúl tengan una relación sexual. Esto no se trata de deseo físico, sino de control emocional. 2. Algunos comentaron que la abandoné durante una cena. En realidad, me fui después de que todos se hubieran marchado y de que ella dejara en claro cuáles eran sus prioridades. No armé ninguna escena, ni la dejé plantada. 3. Me preguntaron si hubo señales de advertencia que pasé por alto. Ahora, mirando en retrospectiva, sí, Raúl le escribía constantemente, incluso cuando estábamos juntos. Y ella respondía de inmediato. Opinaba sobre todo, desde qué lugares debíamos visitar hasta si yo era adecuado para ella. Incluso llegó a aparecer en una escapada de fin de semana porque, según él, andaba por la zona, a 2 horas de distancia de su casa. 4. Hay quienes piensan que estoy siendo demasiado severo con Claudia. Tal vez, pero ya estuve en una relación donde no fui prioridad, mi matrimonio. Me tomó años de terapia darme cuenta de mi propio valor. No pienso repetir eso. 5. Para quienes lo preguntaron, nunca vivimos juntos. Claudia tiene su propio apartamento en otro barrio. Por eso llegó a mi casa aquella noche, en lugar de ya estar allí. Habíamos hablado sobre mudarnos juntos en algún momento, pero aún no habíamos dado ese paso. 10 días después, tuvimos una conversación. Nos encontramos a tomar café en un sitio céntrico, neutral, al que ninguno de los dos solía ir. La noté cansada, pero decidida. Empezó ella, contándome que desde nuestra discusión había reflexionado bastante y que empezó a ver con más claridad la dinámica tóxica que tenía con Raúl. Me dijo que nunca se había dado cuenta de lo mucho que él influía en sus decisiones, de cómo siempre aparecía con algún problema justo cuando ella trataba de enfocarse en otras relaciones, de cómo la había hecho acostumbrarse a anteponer sus emociones sobre las suyas. Me mostró algunos mensajes que él le envió después de su discusión, llenos de manipulación, de reproches disfrazados de preocupación, intentando hacerla sentir culpable por supuestamente tirar por la borda una amistad de 20 años solo por un contratista cualquiera. Me dio escalofríos leerlos. Eso no era amistad, era chantaje emocional. Pero lo más revelador fue cuando ella confesó que Raúl había detestado a cada uno de sus novios, que había saboteado varias relaciones a propósito, e incluso que le había contado a sus maridos secretos de su pasado con la intención de generar conflicto entre ellos. Y aún así, Claudia siempre lo perdonaba, siempre lo justificaba, siempre lo ponía primero. Ya no quiero seguir viviendo así, me dijo. Y añadió que ya había buscado ayuda profesional, que su primera sesión de terapia sería la semana próxima. Le dije que estaba orgulloso de ella por haber dado ese paso, pero también le dejé claro que yo necesitaba cuidarme. Acordamos retomar la relación poco a poco, sin prisas, salidas casuales y sin presiones, mientras ella trabaja en su recuperación. Como era de esperarse, Raúl no se quedó quieto. Cuando vio que sus intentos de manipulación emocional no surtieron efecto, cambió de táctica. Empezó a aparecer en su trabajo, le mandó flores, y adoptó el papel de amigo ideal, que solo quiere verla feliz. Manipulación de manual. Para ser justos, Claudia ha mantenido límites firmes. Le dejó claro que necesita distancia, y que si alguna vez retoman su amistad, tendrá que ser desde un lugar completamente distinto. Estoy siendo prudente, avanzando con cautela. Algunos me aconsejaron alejarme por completo, y comprendo perfectamente ese punto de vista. Pero también he sido testigo de cuánto se está esforzando Claudia por liberarse de esta relación tóxica, y eso, al menos por ahora, significa algo para mí. Volveré a contar cómo evoluciona todo cuando haya más novedades. Actualización. La situación ha evolucionado de formas que no anticipaba. Claudia ha sido constante en sus sesiones de terapia y ha establecido límites claros con Raúl, quien reaccionó de forma predecible, alternando entre comportamientos extremadamente afectuosos y estallidos de ira, típico de una conducta manipuladora. El punto de quiebre llegó la semana pasada, cuando apareció en su departamento completamente ebrio, exigiendo que lo dejara entrar mientras gritaba que yo la había manipulado mentalmente. Ella llamó a la policía, lo retiraron del lugar y al día siguiente presentó una orden de restricción en su contra. Fue una decisión dolorosa para ella, pero también reveladora. Me confesó que fue como si, después de años de mirar piezas sueltas, por fin lograra ver el rompecabezas completo. Ha comenzado a reconectar con amistades que había descuidado, muchas de las cuales se habían ido alejando precisamente por la actitud controladora de Raúl. Él la fue aislando poco a poco, casi sin que ella lo notara. En cuanto a nosotros, hemos decidido retomar la relación, con cautela. Incluso participé en una de sus sesiones de terapia para comprender mejor cómo acompañarla sin invadir su proceso. La terapeuta explicó que salir de una relación codependiente se parece mucho a liberarse de una especie de adoctrinamiento, requiere tiempo, constancia y mucha paciencia. Raúl, por su parte, ha intentado desacreditarla frente a conocidos en común,
pero sus esfuerzos han tenido poco efecto. Muchas personas ya vieron quién es realmente, especialmente quienes presenciaron su comportamiento en carne propia. Algunos amigos cercanos incluso se han acercado para disculparse por no haber intervenido antes. No obstante, también hubo quienes prefirieron creer su versión distorsionada de lo ocurrido, lo cual ha sido duro para Claudia, pero al mismo tiempo le ha servido para identificar quiénes son sus verdaderos aliados. Por fortuna, ella y Raúl no comparten espacio laboral, pero él aún intentó contactarla mediante correos vinculados a sus respectivas empresas. El Departamento de Recursos Humanos de Claudia documentó los intentos de contacto y le brindó apoyo para establecer límites profesionales. Bloquearon su dominio de correo electrónico y alertaron a seguridad sobre la existencia de la orden judicial. Admiro profundamente la fortaleza con la que Claudia ha enfrentado todo esto. No es sencillo reconocer ni desmontar patrones tóxicos, sobre todo cuando se han mantenido durante tanto tiempo. Más allá de lo que suceda entre nosotros a futuro, me siento agradecido por lo que ambos estamos aprendiendo, como trazar límites sanos y fortalecer el respeto propio. Para quienes en su momento me sugirieron que simplemente pidiera disculpas para mantener la paz, debo decir que esto nunca fue una discusión superficial ni un asunto de egos. Era una señal clara de desequilibrio en la forma en que ella valoraba nuestra relación frente a su vínculo insano con Raúl. A veces, la única manera de romper un hechizo es dar un paso al costado. Actualización final. 6 meses después, Claudia y yo seguimos juntos, y las cosas han mejorado notablemente. Ella ha continuado con su terapia, lo que le ha permitido identificar patrones de conducta incluso más allá de su vínculo con Raúl. La orden de restricción ya expiró, pero él ha mantenido su distancia en términos generales. Pese a eso, ha intentado reconstruir su propia versión de la historia entre su círculo de conocidos, haciéndose pasar por la víctima que fue reemplazada. Pero pocos le creen. Quienes estuvieron presentes durante aquel episodio, especialmente en la cena en que todo estalló, saben bien cómo eran las cosas. Claudia se ha disculpado varias veces por lo que dijo esa noche, aunque le he repetido que lo más importante no son las palabras, sino los actos. Y sus acciones han dejado claro que está comprometida con construir una relación sana, donde haya respeto mutuo y límites adecuados. El próximo mes nos mudamos juntos. Dar ese paso ahora se siente natural, en contraste con cómo habríamos vivido ese momento medio año atrás. Sí, hemos tenido algunas discusiones desde entonces, pero ahora son distintas. Las enfrentamos desde la igualdad, sin la sombra de terceros interfiriendo. Alguien comentó alguna vez que uno no puede competir contra la historia. Y es cierto, pero esto no se trataba de competir, sino de entender que el pasado, por duradero que sea, no siempre es sano. A veces, los lazos más antiguos son también los más dañinos. Agradezco sinceramente a quienes ofrecieron apoyo y consejos durante este proceso. Aprender a mantenerse firme y valorar el propio bienestar puede ser una de las formas más poderosas de autocuidado. Y, en ocasiones, también puede inspirar a otros a hacer lo mismo.